preparando, Memo. No me digas que hoy te tocó hacer la comida. Por fin voy a probar uno de tus famosos platillos que se ven medio feos, pero quedan sabrosos. Eso intento, Mati. Pero vaya que este cocido sí que me ha costado trabajo. Lleva casi 30 minutos en el fuego y nomás no se cuece. Ay, Memo. Yo creo que por más tiempo que lo dejes en el fuego, no se cocerá como tú quieres. Este guisado se hace en olla de presión. Mira, aquí lo dice, en la receta. ¿No lo leíste, Memo? Sí lo leí, Mati, pero no pensé que fuera importante. Creí que con ponerlo al fuego ya era suficiente. La verdad es que no sé para qué sirve una olla de presión, ni mucho menos cuál es su función. Pues, así como dice su nombre, al ser una olla hermética, cuando el agua hierve en su interior, aumenta la presión. Entonces los alimentos se cuecen a mayor temperatura a que si no fuera hermética. O sea, es como para que haya mejores reacciones químicas en los alimentos. Claro, la olla de presión funciona como un reactor químico. ¿Por qué no lo vi antes? ¿Cómo sabes todo eso? No tienes ni idea de cómo usar una olla de presión y ahora resulta que hasta sabes de reactores químicos. ¿Estás bien, Memo? Yo sé muchas cosas, Mati. Pasa que me puse a leer un artículo sobre cómo la química está en todos lados en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en los alimentos naturales y procesados, en los medicamentos, en la ropa, en el transporte y hasta en los medios de comunicación. Pero se me pasó que también en la cocina. ¿Cómo es eso, Memo? Ya me intrigaste. ¿Cómo que la química está en todos lados? Pues claro, si la química es la ciencia que estudia la materia en cuanto a su composición, estructura y propiedades, y los cambios que experimenta la materia a través de reacciones químicas, pues claro que está presente en todos lados. Ahora la pregunta del millón. ¿Cómo sabes cuando algo es una reacción química, Memo? Vamos a investigarlo, Mati. De seguro nuestros amigos de Al 100 con la Ciencia, un programa que fomenta la creatividad, estimula el desarrollo continuo y fortalece todos los aprendizajes, estarán interesados en saber qué son las reacciones químicas y por qué son tan importantes en nuestra vida cotidiana. Vamos por el átomo, el universo y todo lo que hay en medio. La química estudia la composición, estructura y propiedades de la materia, así como los cambios que experimenta. Todos los objetos, naturales o artificiales, están formados por átomos que se unen a otros átomos y forman moléculas mediante reacciones químicas. Estas reacciones son procesos de transformación de la materia. Esto significa que la materia cambia su composición molecular para convertirse en otra cosa. Algunos tipos básicos de reacciones químicas son reacciones de síntesis. Aquí conviven dos o más sustancias que al combinarse forman otra sustancia llamada producto. Un ejemplo es el amoníaco, que se forma mediante la síntesis o adición del nitrógeno más el hidrógeno. La reacción de descomposición es aquel fenómeno en el que las sustancias, en lugar de juntarse, se separan. Por ejemplo, el agua, cuya molécula es el H2O. A través de esta reacción podemos separar el hidrógeno del oxígeno. La reacción de combustión es un proceso de oxidación rápida con elementos como el hidrógeno, carbono o azufre, que funcionan como combustible. Una característica de este tipo de reacción es que el combustible, al entrar en contacto con el oxígeno a cierta temperatura, libera luz y calor. Un ejemplo es el encendido de un fósforo. La cabeza del cerillo, al estar cubierta de azufre, al rasparse con una superficie rugosa, se calienta y al tener contacto con el oxígeno, se genera fuego. La reacción de oxidación-reducción radica en que uno de los compuestos pierde electrones mientras que el otro los gana. Este tipo de reacción ocurre con frecuencia en la naturaleza. Un ejemplo es nuestra propia respiración. Una vez el oxígeno dentro de nuestro organismo lo convertimos en dióxido de carbono, que a su vez las plantas absorben, y ante su propia reacción lo convierten en oxígeno. Gracias a la química, la humanidad puede satisfacer sus necesidades de alimentación, medicamento, indumentaria, vivienda, energía, comunicación y transportes. ¡Wow! Admito, Memo, que no sabía que la química fuera todo eso. Y seguro es mucho más. Creo que ni siquiera me había preguntado qué era la química. Coincido, Mati.
De repente uno anda por la vida usando cosas sin saber de dónde vienen o qué ciencia las estudia, como lo de la combustión. Yo creía que era nada más que las sustancias se calentaban tanto que, bueno, explotaban, pero no que hubiera una mezcla con oxígeno. De hecho, yo creo que por eso uno puede apagar una vela con solo taparla con un vaso. Ya no le llega el oxígeno. Yo creo que también por eso dicen que las bacterias ayudan a descomponer las cosas, es decir, que han de ayudar a que moléculas que hay en aquella sustancia que la bacteria está comiendo se separen en sustancias más sencillas, que pueden ser aprovechadas por otros seres vivos. ¿Y qué tal las reacciones oxidación-reducción? Sin ellas no estaríamos vivos. Por eso es tan importante el oxígeno para nosotros, porque nuestras células lo utilizan en ese proceso, que de hecho para juntar las dos palabras en una, solo le llaman redox. Eso de redox suena como a medicina. Y ahora que lo recuerdo, precisamente por eso, nuestro cuerpo tiene que mantenerse a una temperatura específica, alrededor de los 36 grados, para que esas reacciones se den de manera eficiente. O sea que si mantenemos una temperatura constante y contenemos muchas sustancias a cierta presión, dentro de nuestro cuerpo, ¿somos unos reactores químicos? ¡Wow! No lo había pensado así. Ahora me va quedando más clara la importancia de utilizar el utensilio correcto para la cocina. En la cocina se generan reacciones químicas y por eso se tienen que mantener controlados diversos factores, como la temperatura o la presión. Exactamente. Pero ¿cómo ves si consultamos a un especialista para que nos explique más sobre reacciones y reactores químicos? Excelente idea, Mati. ¿Y quién es nuestro invitado ahora? Él es el maestro en ciencias Benjamín Ruiz Loyola. Estudió la carrera de química y la maestría en ciencias, especialidad en química orgánica en la UNAM, además de un diplomado en periodismo científico. Sus áreas de desarrollo son los materiales peligrosos y la divulgación científica. En 2003 fue incluido por la ONU en la Comisión para el Monitoreo, la Verificación y la Inspección de Armas de Destrucción Masiva en Irak. Hola maestro, mucho gusto. Hola maestro, ¿cómo está? Me da mucho gusto que me den la oportunidad de compartir con todos los jóvenes que nos ven y los que no nos ven también porque van a terminar viéndonos en algún momento. ¿Cómo sabemos cuándo ocurre una reacción química? Hay varias cosas que podemos utilizar para saber que ocurre una reacción química. Por ejemplo, un cambio de color. Cuando hay un cambio de color, regularmente ocurrió una reacción química. Cuando hay un cambio de estado, ¿a qué me refiero con cambio de estado? Si yo mezclo dos líquidos y aparece un sólido, hay un cambio de estado de líquido a sólido y eso indica que hay una reacción. Pero también el cambio de estado puede ser, tengo dos líquidos, los mezclo y empieza a desprenderse un gas, empieza a burbujear. Ahí también ocurre una reacción. ¿Qué es una ecuación química? Es la forma en que representamos en papel, usualmente en papel o en una pantalla, una reacción química. Podemos pensar, por ejemplo, tengo sodio metálico, que es un metal blando muy reactivo. Lo mezclo con cloro, que es un gas verdoso muy reactivo. Los mezclo y el resultado es un sólido transparente que todos conocemos como cloruro de sodio. Todos conocemos como cloruro de sodio. Ok, no me regañen. Lo conocemos como sal de cocina. La sal de mesa que usamos para ponerle a los tacos y para ponerle a la sopa es cloruro de sodio. Y se pudo obtener porque mezclé sodio metálico y cloro gaseoso. ¿Eso cómo lo represento? Bueno, Na, que es el símbolo del sodio, más Cl2. ¿Por qué Cl2? Porque el cloro es una molécula diatómica, se forma por dos átomos de cloro, me va a dar NaCl, cloruro de sodio.
Y para que esté balanceada la ecuación, tengo que ponerle un 2 antes del sodio. Entonces será 2Na más Cl2 me da 2NaCl. Eso, puesto por escrito, es lo que representa la ecuación química. Entonces, la ecuación química representa la reacción para que nos resulte más fácil entenderlo. ¿Cómo intervienen los átomos en las reacciones químicas? Pueden ser reacciones de oxidación y reducción, que es lo que ocurre cuando hay transferencia de electrones, o reacciones de sustitución, cuando un elemento sustituye a otro. Aparte de la oxidación-reducción, ¿hay otro tipo de reacciones químicas dentro de nuestros cuerpos? Fundamentalmente existen las reacciones de neutralización. ¿A qué me refiero con neutralización? Como uno de los productos de la respiración es el CO2. Cuando hay exceso de CO2, este se puede acumular en la sangre y formar ácido carbónico, lo cual le da un carácter más ácido del necesario a la sangre. Entonces puede ocurrir una reacción de neutralización en donde el cuerpo genera una base para neutralizar ese exceso. También tenemos exceso de ácido cuando por algún mal funcionamiento el estómago segrega más ácido clorhídrico del necesario para digerir los alimentos. Entonces también se da en el intestino. El resultado de la digestión en el estómago es un compuesto, una mezcla de tipo ácido. Cuando pasa al intestino, el intestino la neutraliza para poder separar los aminoácidos de las proteínas. Entonces también tenemos reacciones de ácido-base, de neutralización, pero también tenemos reacciones de lo que llamamos hidrólisis, ruptura con agua, y de esa manera podemos romper las enormes cadenas poliméricas de las proteínas que ingerimos para romperlas en los aminoácidos, de tal manera que los aminoácidos son los que utiliza el cuerpo para volver a formar nuevas proteínas, pero que van a ser diferentes a las que comimos. Comemos unas proteínas, hacemos la hidrólisis, la digestión de las proteínas, generamos aminoácidos. Las células del cuerpo, dependiendo del órgano en que se encuentren, sea el hígado, sea el riñón, sea el páncreas, juntan los aminoácidos que necesitan para formar nuevas proteínas. Es, por ejemplo, la manera en que el páncreas sintetiza la insulina. Vaya con la química. Así que es cierto, en la naturaleza nada se crea y nada se destruye. Llega la química y todo lo transforma. Es increíble darse cuenta que las reacciones químicas ocurren constantemente, no solo en objetos naturales, también en artificiales. Básicamente todo lo que tenga átomos. Mira, Memo, encontré en internet estos ejemplos de la química en la vida cotidiana. El azufre es usado para reparar neumáticos. El cloro sirve para blanquear ropa y desinfectar superficies. El petróleo, a través de cambios químicos, se utiliza como combustible para los medios de transporte, como la gasolina. El cigarro mismo se compone de monóxido de carbono, propano, metano, acetona, cianuro de hidrógeno y otros agentes, por lo que es un producto hecho por la química. La lista es muy larga, Mati. Incluso nuestro cuerpo también es química. Chécate. En la página de Ciencias de la UAM dice que nuestro cuerpecito está formado por 4 elementos químicos básicos que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, siendo el oxígeno el que más abunda en nuestra anatomía. No pensé que la química fuera tan enorme. Me refiero a que creí que era un tema un poco más limitado, pero por lo que veo es universal. Está en todos lados. ¿Sabes, Mati? Me gustaría saber más sobre los reactores químicos. La olla de presión fue un buen ejemplo, pero seguro que hay aparatos más complejos e interesantes. Me imagino que son como contenedores donde se llevan a cabo las reacciones químicas. Pero
¿Cómo ves si volvemos con nuestro invitado, el maestro en ciencias, Benjamín Ruiz Loyola? Seguramente nos lo explicará mejor. Gran idea, Mati. Y así vamos complementando nuestra investigación. ¿Qué es un reactor químico? Reactor químico es cualquier cosa en donde se lleva a cabo una reacción química. Siempre cuando hablamos de reactores pensamos a nivel industrial, vasijas enormes con cantidades enormes. Pero freír un huevo es una reacción química importante que le cambia la estructura química al huevo, y entonces nuestra sartén se convirtió en un reactor químico y nuestra cocina se convirtió en un laboratorio químico. ¿Están diseñados para reacciones específicas o pueden hacer varios tipos de reacciones? Puede haber reactores genéricos para cierto tipo de reacciones y puede haber reactores específicos para otro tipo de medios en los cuales se lleven a cabo las reacciones. ¿Qué aplicaciones tienen los reactores químicos en la actualidad y de qué material están hechos? Medicamentos, productos químicos que necesitamos en casa. Por ejemplo, ¿qué tanto de productos químicos utilizamos en casa? Detergentes, limpiadores para pisos, blanqueador, todo lo que tiene que ver con higiene y aseo personal, shampoo, pasta para dientes, inclusive gotas para los ojos, sobre todo aquellos que fuman cosas que les ponen los ojos rojos, y ese tipo de cosas. De seguro habrá muchas otras reacciones químicas. Ahorita solo vimos las básicas. ¿Cuántas más existirán y qué harán? No te adelantes, Mati. Vamos paso a paso. Ya vimos que por lo menos son 4 las reacciones químicas básicas. Aprendamos esas y luego ya exploramos otras más complejas. Tienes razón, Memo. Entonces, entiendo que para llevar a cabo reacciones químicas, estas tienen que estar en un dispositivo o un contenedor, ¿cierto? Así es, Mati. Es a lo que se les llama reactores químicos y existen varios tipos. ¿Qué te parece si vemos algunos de ellos? Las reacciones químicas son procesos de transformación de la materia a nivel molecular y atómico. Pero, ¿dónde se efectúan estas reacciones? El lugar físico donde se llevan a cabo las reacciones químicas es el reactor químico. Este instrumento es básicamente un contenedor en cuyo interior tiene lugar la conversión y selectividad de sustancias químicas llamadas reactivos, que ejercen su transformación para, de ahí, obtener un producto final. Este puede ser una solución, un alimento, un fármaco o incluso un plástico. Los primeros ejemplos que tenemos de transformación química se dieron en torno al fuego cuando el ser humano descubrió la producción de loza, alfarería y vidrio, lo que lo llevaría después al descubrimiento de la metalurgia con cobre, estaño, bronce, plata y oro. El horno para fundición del hierro es un ejemplo temprano de reactor complejo, y a partir de este se ha dado una amplia evolución a reactores de alta tecnología y de escalas industriales. Los reactores químicos actuales se utilizan en procesos de disolución de sólidos, mezcla de productos, destilación, cristalización, extracción líquido-líquido y polimerización, por mencionar algunos ejemplos. Algunos de los reactores químicos más conocidos son el reactor discontinuo, que es aquel donde no entra ni sale material durante el proceso de reacción. Este reactor trabaja en condiciones de presión y temperaturas requeridas. El reactor de tanque agitado continuo consiste en un tanque donde hay un flujo continuo de material reaccionante y desde el cual sale el material que se ha reaccionado. El reactor de flujo de pistón se utiliza para llevar a cabo reacciones químicas en fase líquida o gaseosa. Es un tubo vacío y hueco que sirve para acelerar o retardar las reacciones. Y por último, el reactor catalítico. Este es un equipo que mediante la presencia de un catalizador permite la reacción química entre dos o más reactivos bajo condiciones de temperatura, presión y flujos específicos. ¿Qué puedo decir, Mati? Son impresionantes esos reactores químicos. Son equipos muy sofisticados y algunos de tamaños muy grandes. ¿Quién inventa todo eso? ¿Cómo se usan?
los ingenieros químicos, y hay diferentes especialidades, o sea, ingeniero químico industrial, ingeniero químico de alimentos, ingeniero químico en minería, en farmacéutica, en cosmética, y podría seguir. Ya tengo la idea. Gracias, Mati. Tú siempre tan solícita y explicativa. Entonces, la ingeniería química está en todas las industrias que se dediquen a la transformación de materiales. Sí que sí. Por ejemplo, la industria farmacéutica crea medicamentos y vacunas a partir de sustancias químicas. La industria alimentaria se apoya de la ingeniería química para conservar y procesar vegetales y animales. Y la industria cosmética, pues transforma minerales y elementos químicos en productos de uso cosmético. Parece una carrera con un gran campo laboral y además muy necesaria para las sociedades de hoy en día, porque además de seguro también se han de dedicar a diseñar nuevos procesos y productos. Oye, Memo, entonces, ¿qué quedamos que es un reactor químico? Mati, ¿para qué crees que es el cuadernito? Ahí te va, presta atención. Es el lugar físico donde se llevan a cabo las reacciones químicas. Puede ser un tanque o un tubo en cuyo interior tiene lugar la conversión y selectividad de sustancias químicas que ejercen su transformación para de ahí obtener el producto final. Y ese producto final va directo al consumo. Eso lo acabo de pensar, Memo. Porque si se llama producto final, es porque está listo para ser consumido, o sea, utilizado. ¡Qué lista soy! A ver, si es cierta esa inteligencia, ¿qué tipo de reactores existen? Existen muchos tipos y cada uno está diseñado para una necesidad en específico. Pero entre los que se mencionaron en la capsulita está el reactor discontinuo, el de tanque agitado continuo, el de flujo de pistón y el catalítico. ¿Qué tal? No, pues sí prestas atención. Entonces, los reactores sirven para llevar a cabo las reacciones químicas y las reacciones químicas son procesos de transformación de la materia mediante la composición molecular. Oye, Memo, ¿qué es una molécula? No me acuerdo. Calma, calma, aquí estoy. Una molécula es una partícula formada por un conjunto de átomos ligados por enlaces. Dicho en otras palabras, es la mínima cantidad de una sustancia química. Una molécula simple es, por ejemplo, la plata que se compone únicamente por átomos del mismo tipo. Y una molécula compleja puede ser el agua que se compone de hidrógeno y oxígeno. Uf, demasiada información. Y si bien de pronto no toda se queda en la cabeza, es importante estar buscando contenidos que nos ayuden a enlazar los datos recibidos para generar una conexión y que no se nos olvide tan rápido. Es lo que yo hago y me funciona. Intento conectarlo todo. Y hablando de conectar, Mati, me gustaría recomendar un libro para aquellos que gusten explorar un poco más el mundo de la química. El libro se titula De la alquimia a la química, de Teresa de la Selva. Es de la colección de la Ciencia para Todos del Fondo de Cultura Económica. En la página del fondo lo pueden encontrar en su versión electrónica. ¿De qué trata, Memo? El título suena interesante. Es un viaje de ficción que tiene mucho de verdadero, sobre cómo surgió la alquimia y estuvo en práctica casi durante toda la Edad Media y cómo justo a través de la observación y experimentación dio paso a la ciencia en general y a la química en particular. Vamos a leerlo, Memo. Lo padre de estos libros es que son accesibles económicamente y también de fácil lectura, además de que los puedes consultar desde el celular, por lo que podemos leerlo en cualquier lugar y ratito libre. Por cierto, Memo, vamos a ver cómo quedó el cocido en la olla de presión. Ya tengo hambre. Amigos, si quieren seguir fascinados con el conocimiento, así como lo estamos Mati y yo, no olviden seguirnos en nuestra página de Facebook de Jóvenes en Casa. También les recordamos que los horarios de transmisión y la síntesis de los programas están en la página jovenesencasa.cep.gov.mx y en YouTube están todos los programas. ¡Hasta la próxima!